La multinacional Ford Motor Company volverá a producir vehículos en Uruguay después de 35 años. A partir de un acuerdo con la ensambladora Nordex Sociedad Anónima, Ford armará en nuestro país la camioneta Transit, un utilitario que se comercializará en varios países de la región. El proyecto implica una inversión inicial de $50 millones y la generación de unos 200 puestos de trabajo. La novedad se presentó este martes en un encuentro encabezado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el presidente de Ford para Sudamérica. El ministro de Industria, Omar Paganini, hizo uso de la palabra en ese acto. Y el gobierno del Uruguay entiende que este es un anuncio que vale la pena recalcar, dado que indica la recepción de inversiones y la creación de puestos de trabajo en el futuro, lo cual es muy valioso. Uruguay tiene un espacio en la industria automotriz que siempre ha sido el de insertarse en las cadenas internacionales con nichos especiales, buscando lugares donde su competitividad es para pequeñas series o para vehículos y modelos especiales. Esto va en esa línea, refuerza esa tradición y es un éxito entonces que queremos celebrar y compartir con la población. Vamos a profundizar en esta noticia. Estamos con Leonel Del Ménico y Nelson Revelo, directores de Nordex Sociedad Anónima. A los dos les doy los buenos días. Buen día, Cotelo, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, vamos a ver cómo se distribuyen las respuestas. Yo voy a ir formulando las preguntas, ustedes dirán. La primera es una general a propósito de cuál es la situación, ¿no? La industria automotriz uruguaya ha tenido una evolución irregular en los últimos años, ha tenido subas, ha tenido bajas, en buena medida debidas a la inestabilidad de los dos grandes socios en la región, ¿no? Argentina y Brasil. Entonces, ¿cómo definen el panorama hoy? ¿Cómo está hoy la industria automotriz? Bueno, buenos días. Nelson me lo habla. Hoy, puntualmente, nos encuentra en un momento bastante estable. Nosotros creíamos que la pandemia nos iba a afectar más de lo que realmente terminó afectando. Nosotros hoy estamos con dos productos fabricándose, un camioncito liviano y Abongo, que va toda su producción para Brasil, y un producto de PSA con dos marcas, Peugeot y Citroën, que van hacia Argentina y hacia Brasil. Actualmente estamos con trabajo, funcionando correctamente, y el año que viene tenemos mejores perspectivas todavía para ingresar tanto a Argentina como para Brasil. Veía en una nota del Observador en estas horas algunos números. Llegó a exportar la industria automotriz uruguaya más de $200 millones en los años 2013 y 2014, pero desde aquel momento hasta ahora vino un proceso de contracción. 2016, por ejemplo, 16 millones fue la exportación, y este año estamos, por lo visto, un poco mejor, 58, 59 millones de dólares en los primeros 10 meses. ¿Ustedes confirman esos datos? Sí, correcto. Claro. A ver, cuando se refiere a la industria automotriz, está hablando de las terminales y de los autopartistas también. Ahora entendimos la pregunta de global. Obviamente que en los últimos años la suerte de la industria automotriz en Uruguay dependió mucho también a nivel autopartismo de las decisiones de las multinacionales. Aquí en los últimos años se han instalado algunas multinacionales y las decisiones, un poco lo tocamos debido y aparte por la experiencia que tenemos también personal años atrás en haber participado de emprendimientos de autopartes, que depende muchas veces de las decisiones de las multinacionales, ¿no? Uh-huh. Esas son quienes deciden cómo mueven su producción de determinadas piezas y demás de un país al otro, porque son las autopartistas multinacionales que están instaladas aquí en Uruguay, están instaladas también en Brasil y en Argentina. Eso es lo que podemos decir a nivel autopartismo. Y a nivel terminal, bueno, conocemos aquí en Uruguay había 3 plantas instaladas, la planta de Oferol, que terminó con su negocio de Chery y no dejó de tener actividad, la planta de Lifan, que siempre está ahí con posibilidades de reactivación, creo que el año pasado había salido algo con respecto a Brilliant, y Nordex, con la actualidad que acaba de comentar Nelson, y bueno, con la buena noticia que dimos en el día de el martes.
O sea que de las 3 plantas ensambladoras que ha tenido Uruguay, solo una, la de ustedes, Nordex, es la que está en actividad realmente. Está en actividad, sí, exactamente, la de Lifan sigue existiendo con un proyecto que, te vuelvo a repetir, lo recordará Cotelo, que iba hace un año, creo que salió la posibilidad de reactivar con alguna marca china. Y en el caso de Nordex, ¿están exportando básicamente a Brasil ustedes? Brasil y Argentina. Brasil y Argentina. Exactamente. ¿Pero en qué proporciones? 80-20. 80 Brasil, perdón, 20 Argentina. Muy bien. Primero, que uno de los productos todavía no está homologado en Argentina. El año pasado Kia, porque eso lo hace la casa matriz, Kia empezó el proceso de homologación del producto en Argentina y quizás el año que viene estaremos entrando en Argentina también con ese producto. Recordemos cuál es ese producto. Uno es el camioncito, el Kia Bongo, que ese hoy no entra a Argentina porque no está homologado. Bien, vayamos entonces a la noticia de esta semana, la que tiene a Ford como protagonista. Ford tiene producción en la región, ¿verdad? Sí, claro, tiene planta en Brasil, tiene planta en Argentina. Bien, en Uruguay, sin embargo, no producía, no ensamblaba desde por lo menos 1985, 1984. ¿Cómo se explica el regreso ahora a nuestro país? Bueno, a ver, esto nos están preguntando muchos colegas y nos preguntan ¿por qué Uruguay? Y nosotros decimos ¿por qué no Uruguay? A ver, en Nordex, como todas estas marcas de primer nivel, tienen plantas en Argentina y en Brasil. En Uruguay y son sus propias plantas. Nordex es una planta que en su historia, 58 años de historia, siempre produjo, obviamente, fabricó vehículos para terceros. La vuelta se debe también a que Nordex, el equipo comercial de Nordex, mira, en lo que respecta a nosotros, hace 15 años o 20 años, Nelson, algún año más, que estamos constantemente intentando, no me gusta nombrar marcas, Cotelo, pero lo voy a tener que hacer, fuimos a Ford, a Nissan, a Renault, a Volkswagen, a General Motors, a Fiat, a todas y en varias oportunidades, a intentar demostrarles, quizás sacarlos de lo estándar. El estándar de ellos es fabricar vehículos de volúmenes interesantes para ellos, obviamente, para que ustedes tengan idea, no sé, Ford Argentina ha llegado a armar más de 100.000 unidades al año, eso es fundamental a la hora de la vuelta, de convencerlos de poder hacer algo que hoy están importando. Ejemplo, la Transit. Y no es fácil convencerlos. La primera vez que fuimos a Ford con Leonel, hoy hace más o menos 13 años. 13 años. A buscar el mismo producto. O sea que esta gestión lleva 13 años. No, la primera vez que fuimos por Ford Transit. Sí, pero es importante porque estuve viendo algunas notas, es importante aclarar esto, Valero. Sí, la primera vez, pero también hace 13 años fuimos a y volvimos a los dos, y volvimos todos los años intentando, porque los funcionarios de una multinacional, los cargos van cambiando constantemente, hasta que aparece el equipo que prende lo que llamamos prende, y eso fue lo que pasó hace un año aproximadamente, un año y medio. Lo comentábamos como anécdota porque cuando presentamos la carpeta era justo sobre una Ford Transit, que hasta era otra forma, pero justo habíamos apuntado en Ford a el mercado de utilitarios. Y el año pasado, como te decíamos, Ford prendió, prender lo llamamos a que hay muchas etapas en el proceso de convencimiento, ¿no? Y hay una etapa que es donde ya ponen recursos humanos a disposición del proyecto, empezás a conversar, empezás a negociar. Eso ocurrió el año pasado. Y bueno, pudimos firmar hace aproximadamente un mes, ¿no? El acuerdo definitivo. ¿Cuál es la Transit? Bueno, quienes están siguiendo nuestra emisión en video ahora van a poder observar justamente una grabación en la que se expone qué características tiene el modelo. Lo van a ubicar enseguida, ¿no? ¿Cómo lo definen ustedes al Transit? Es ya digamos un clásico, ¿no? Sí, exactamente. Para la marca es un ícono, un clásico, es un utilitario que realmente para Ford es un éxito a nivel mundial, el líder en Europa, Estados Unidos. Y bueno, ojalá que se fabrica en Turquía. Se fabrica en Turquía. Y en Rusia hoy. Es una van grande. ¿Cómo definirla? Sí, exactamente. Es una van grande. Una van grande o un minibús. Sí, que tiene muchísimas versiones, hay muchísimos catálogos. Todavía no están definidos cuáles son los catálogos que vamos a fabricar nosotros, las versiones, pero sí, hay
tenés minibús, tenés van, larga, corta, alta, baja, digo, hay muchísimas versiones. Bueno, y ustedes decían recién, después de distintos intentos, Ford se convenció, entendió qué, entendió qué, porque ¿cuál es la ventaja de pasar a producir en Uruguay esta línea que hasta ahora ensamblaba o ensambla en Turquía? Bueno, primero porque viene para la región, hoy así vendiendo en la región evita aranceles externos que tiene la región, y con eso nosotros, Uruguay, tiene para series cortas muchas más ventajas económicas que para una planta de una capacidad instalada muy superior, perdón. O sea, si vos instalás este producto en Argentina o en Brasil, no te da una rentabilidad igual que la de Uruguay, porque las amortizaciones de una planta que necesita comer más de 100.000, 150.000 vehículos por año, no da para los volúmenes. Nosotros somos un país que con nuestra capacidad instalada podemos complementar producciones de Argentina, de Brasil, o sea, de la región. Ese es el papel de Uruguay en esta cadena. Lo que ustedes llamaban recién series cortas. Series cortas, nosotros ahí va. Son series cortas porque para Argentina o para Brasil son totalmente inviables económicamente. No les interesa fabricar por volumen en sus plantas. No. Entonces ahí es donde aparecen las oportunidades. No sustituís ni Argentina ni Brasil, sustituís esta región. Cuando estamos hablando de series cortas, al pasar ustedes manejaron algún número recién, no sé si se pudo retener, ¿qué nivel de producción implican? Nosotros para el año que viene, por ejemplo, de los productos que tenemos actuales, entre Kia y PSA, estaremos en el orden de las 10.000 unidades de ese producto. Del volumen de Ford, bueno, vamos a hacer el lanzamiento del año que viene, hay que ver. Pero todavía no está, o sea, hay 3 escenarios. Entendemos que de acá a fin de año vamos a tener una tentativa de volumen, porque siempre obviamente termina dependiendo del mercado, pero hay 2 o 3 escenarios que todavía Ford no nos definió cuál va a ser el definitivo. Sí, veía que según lo que informó Ámbito Financiero, en este proyecto, por un lado está vinculado el empresario argentino Manuel Antelo, que lidera el grupo Carwan, y señaló que en la planta van a producirse entre 5.000 y 8.000 unidades al año de la Ford Transit. Vamos sí. A la primera parte, si querés. No, sí, eso salió antes de firmar el acuerdo. Sí, por eso quería chequearlo con ustedes. Y bueno, es información que se filtró en Argentina. Nosotros con esa nota hicimos la misma pregunta que vos nos estás haciendo, se la hicimos a Ford, porque no tenemos esa certeza todavía. Ojalá que sea ese volumen, no podemos confirmarlo, porque todavía no podemos confirmarlo. Y lo del grupo Antelo, para aclarar, Nordex hoy pertenece a un holding del grupo Antelo. Es Nordex, claro, es Nordex la que pertenece al grupo Antelo, sí. Había una cierta confusión ahí en el planteo de la información. Sí, Nordex, Carwan, etcétera, pertenecen al grupo Antelo. Bueno, pero entonces, volviendo a cómo Ford toma la decisión, por ejemplo, ¿desde el gobierno se le concede algún beneficio o estímulo fiscal? No, ninguno, el otro día lo respondimos, nosotros no le pedimos nada adicional al gobierno, ni Ford tampoco sugirió nada adicional. Sí, es muy importante, esto lo tiene el Uruguay como país, yo no soy uruguayo, soy extranjero, vivo aquí hace muchos años, pero es la seguridad jurídica, que para a la hora de tomar estas decisiones en materia de inversión, tanto para Ford como para el grupo Antelo, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y manteniendo las condiciones que están, que quizá es algo normal y natural debería ser, pero bueno, no siempre ocurre, ¿no? A nivel mundial, digo, eso es lo que sí le pedimos al gobierno, que de alguna manera nos confirme, y así fue, ¿no? O sea, no hay nada nuevo, lo que se conoce públicamente, la ley de inversiones, etcétera, eso por supuesto se aprovecha, pero digo, admisiones temporarias, todo el marco, y lo único que se le pidió al gobierno es mantener el marco jurídico. Necesitábamos estabilidad, el gobierno se comprometió con Nordex y con Ford a eso, a mantener el marco. No hay ninguna ampliación de ningún beneficio en ningún caso. Ya nos lo preguntaron. Marco que por otro lado, Cotelo, es importante destacar que viene de hace décadas, ¿no? Hace muchos años. La ley obviamente se van actualizando en base a
al contexto regional, porque todo va cambiando, pero la base es la misma de siempre y eso es muy importante. A ver, ustedes vieron que apareció una discusión política a propósito de este anuncio de esta semana. Fernando Nopich, secretario general de la Intendencia de Montevideo, advirtió ayer que este proceso de preparación de este negocio comenzó en la administración anterior. Dijo textualmente: nosotros le vendimos el terreno a Nordex el año pasado y todo empezó en el gobierno anterior. No es nuevo esto, no es que Ford decidió venir y mañana empieza a construir. Esto es un proceso que tiene bastante más tiempo y ya está empezando, no hay nada nuevo. ¿Qué aclaraciones hacen ustedes con respecto a este planteo? Sí, no mucho que aclarar, digo, por eso te decíamos que hace muchos años estamos intentando, el año pasado lo dijimos, el año pasado fue donde prendió, lo que dijo Fernando Nopich es correcto. Primero, la predisposición en aquel momento, y ahora te voy a aclarar un poquito de la intendencia, del intendente Daniel Martínez y de Fernando y de todo el equipo de la intendencia, fue buenísima. Norte, que está situado físicamente en una zona donde no puede crecer porque tiene de un lado la perimetral, de otro lado otra calle y de otro lado la avenida César Mayo Gutiérrez. La única manera de crecer para Ford o para cualquier proyecto era para una zona que hay tierras de la intendencia, donde iba a ser la SAL, la zona logística Montevideo, que al final se canceló. Entonces, el año pasado, como bien dice Nopich, nosotros, a ver, este tipo de proyectos, es muy importante aclarar esto, este tipo de proyectos, Ford define, en este caso Ford define el planning del proyecto y cuándo se debe lanzar. Entonces, en base a eso, el proyecto va avanzando y uno va tomando decisiones. Pudimos firmar una carta de intención con Ford, no el contrato definitivo, y se podía cancelar esa carta de intención, que nos permitieron hacer ciertas inversiones, porque si no, no llegábamos al planning en el caso de firmar el contrato. Y si no llegábamos al planning, no hay contrato. Porque no, si Ford dice lanzar en el 2021, no podemos lanzar en el 2022 porque no hay contrato. Entonces lo que se hizo ahí fue hablar con la Intendencia, nos dieron una mano muy grande, pudimos adquirir la tierra, porque todo ese proceso burocrático también te lleva a quedar fuera del planning. Entonces, preparar todo, empezamos a hacer algunas mínimas inversiones, obviamente distribuyendo el riesgo de si no salía, y bueno, y la verdad es que eso es lo que dice verdad. Asumió el nuevo gobierno también, la predisposición fue muy buena, que de hecho, mirá lo que te voy a contar, que es real también. El otro día lo hablamos incluso con el presidente, cuando nosotros vimos lo que llamamos prendió, que empezábamos ya a hablar de la posibilidad real de esto el año pasado. Fuimos a hablar con Daniel Martínez, que era candidato a presidente, y con Luis Lacalle Pou, senador, candidato a presidente. Entendíamos que de alguno de los dos iba a ser el nuevo presidente, le comentamos el proyecto a ambos, obviamente ambos apoyaron, nos dijeron que hablamos de seguridad jurídica y demás, y así fue. Seguimos avanzando, la Intendencia nos dio una mano, y el gobierno, desde que asumió, puso a disposición Ministerio de Industria, de Economía, de Transporte y Obras Públicas, porque tuvimos que hacer entradas, bueno, todo, Cancillería, Dirección Nacional de Industria, todo. La verdad que sí, cuando hablamos nosotros de gobierno, hablamos de gobierno de Uruguay, ¿no? Efectivamente, entonces esta historia empieza hace varios años, tuvo un mojón importante en el año pasado, en particular en esa negociación con la Intendencia. ¿Cómo es eso? ¿Implica que ustedes crecen especialmente para albergar esta nueva línea de producción? Sí, claro que sí. Sí, nosotros tuvimos que comprar Hago la pregunta porque podría pensarse que lo que se hace es utilizar capacidad ya instalada de Nordex, que estaba ociosa, etcétera. En este caso no, se amplía la planta. Sí, después de esta... Sí, compramos más de 11 hectáreas de tierras y estamos edificando 18.000. entre todos los galpones unas 2 hectáreas. O sea, nosotros pasamos después de estas inversiones a tener 20 hectáreas, de las cuales 6 serán techadas. O sea, estamos ampliando la capacidad productiva para este producto. Ese es un punto muy importante. Nordex está teniendo un cambio sideral, o sea, en materia de capacidad y de tecnología, ¿no? Y demás. En la parte de las áreas de pintura, que es un área bastante dedicada, nosotros estamos haciendo una transformación total. Nosotros teníamos la mitad de la planta era automatizada, la otra mitad no. Vamos a tener mediados del año que viene el 100% de la planta totalmente automatizada. Las líneas de montaje van a ser mecanizadas también, o sea, es una transformación total de la compañía. Ahí están los $50 millones que se ha mencionado. Parte de los 50 millones,
de los 50. Por eso cuando decía en la entrevista es de fierros, no es 50 millones de dólares en el aire o en capital de trabajo, son 50 millones que se pueden tocar. Compartidos, obviamente hay una parte, gran parte que va a cuenta de Nordex y hay otra parte a cuenta de Ford. Es la inversión conjunta. Enseguida les hago algunas preguntas finales. ¿Qué cambia con esta decisión de Ford Motor Company de regresar a la producción de vehículos en Uruguay después de más de 30, casi 40 años? De eso estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Leonel Dolménico y Nelson Revelo, directores de Nordex, Sociedad Anónima, que es la firma en la que se va a llevar a cabo este proceso de ensamblaje. Bueno, creo que entendimos la historia de esta inversión, de este negocio, entendimos sus características principales. Ustedes recién estaban explicando qué hay detrás de esos 50 millones de dólares de inversión que se han mencionado. Uno de los destinos de esa inversión es la ampliación de la planta de Nordex para albergar esta nueva línea en la industria de nuestro país. Entonces, mi consulta es, junto con el crecimiento físico, ¿qué pasa en materia de personal? ¿Ha habido números en ese sentido? Me gustaría que ustedes los confirmaran. Mira, sí, actualmente para las producciones que habíamos comentado de los productos que tenemos hoy en planta un rol directo trabajando acá en planta de unas 300 personas. Olvidándonos de la gente que está haciendo todas las implantaciones, o sea, estas transformaciones que estamos diciendo, tenemos personal de empresas contratadas, tanto locales como brasileras y argentinas, o sea, no las voy a nombrar para que no se metan, pero hay más de 250 personas trabajando en la implementación de este proyecto, independiente de los 300 trabajadores que tenemos en la producción. Ah, claro, 200 a 300 personas están en la construcción, digamos. En la construcción, 300 en Nordex directas, actual hoy, con la producción que comentábamos, clientes, y 200, más de 200 en la implementación de este nuevo proyecto. Que cuando termina se van, por supuesto. Entonces, lo que nosotros decíamos que este proyecto acarrea traer el año que viene, aparte de estas 300 personas, contar en el entorno de 200 y algo de personas directas. Y eso trae que nosotros vamos a tener en un rol de aproximadamente a mitad del año que viene de unas 500 funcionarios directos. En la industria automotriz, estudios que hay por el mundo indican que eso acarrea por lo menos 3 puestos de trabajo indirectos. Considerando todo. ¿Cuáles serían los puestos de trabajo indirectos en este caso? Y en este caso hay desde proveedores, desde la seguridad, locales o regionales, pero en este caso estamos hablando de los locales, porque si no, no sería mano de obra uruguaya. Puerto, logística, servicios internos nuestros que crecemos, que estamos duplicando prácticamente internos, la planta. Vigilancia, limpiezas, o sea, todo lo que conlleva a que 500 trabajadores directos muevan la producción, derrama en la economía casi 3 veces más. Pero directos en la plantilla que se podría verificar en Nordex, van a haber unas 500 funcionarios mediados del año que viene. Y el impacto en la industria autopartista, porque hoy hablábamos más temprano, ¿no? Cuando se menciona industria automotriz, en realidad hay 2 grandes rubros, ¿no? Armado y autopartes. Sí, primero la definición de qué piezas se regionalizan, vamos a hablar de región también, es una facultad siempre de la marca, ¿no? Nosotros no podemos definir qué pieza o qué proveedor, porque son proveedores que la marca tiene a nivel mundial muchas veces, y que hay cuestiones de ingeniería y demás que ellos implementar. Sí, hay algunas posibilidades con algunos autopartistas uruguayos, todavía no cerradas, pero bueno, se van a cerrar en los próximos meses, y sí, Nordex siempre tiene abierta las puertas, estamos en comunicación permanente con la Cámara de Autopartes, han venido varias autopartistas uruguayas a poder ver, no solo por este proyecto, lo hacemos constantemente, sino por otros proyectos que tenemos, como te comentábamos, la realidad especial de Kia, para ver en qué pueden proveer, qué pueden ofrecer. Y muchas veces también, te hablaba de que las definiciones de Ford, en este caso del cliente, de tu partner, es que a veces hay multinacionales que están instaladas en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y de repente, en este caso Ford puede pedir una cotización a Uruguay, y
digo, quizá termina siendo proveedor la misma terminal en Argentina, porque el producto se fabrica en Argentina o se fabrica en Brasil, ¿no? De la pieza. Pero siempre está latente eso, obviamente, que ahí también hay parte de lo que te decía Nelson, de lo que se genera indirectamente, ¿no? ¿Fecha aproximada para el comienzo de la producción? Bueno, tiene que ser en el 2021, sí o sí, eso es así. Todavía no van a, el primer trimestre no va a ser, eso está claro, pero no tenemos la fecha exacta. Nosotros esperamos de acá a fin de año, es lo pactado con Ford, tener la fecha exacta de lanzamiento para poder transmitirle a ustedes el volumen. Pero el volumen podría ser de ese orden, de 5.000 a 8.000 unidades al año. Bueno, nosotros te comentábamos, hay varios escenarios, uno puede ser ese. Nosotros te comentábamos los volúmenes actuales y te hablábamos de los de nicho, y bueno, estamos ahí, ¿no? Hacer cálculo. Debería. Por ahí. No está confirmado. No queremos decir un volumen que después sea menos o sea más. Porque ¿Y por cuánto tiempo? Porque se está desarrollando una inversión a estos efectos. Entonces, ¿cuántos años va a estar trabajando esa planta nueva o esa ampliación de la planta con esta línea? Bueno, eso va a depender del éxito comercial, pero el contrato es por 10 años. En principio 10 años, bien. Pero siempre va a depender del aspecto comerciales, ¿no? Sí, pero el por una cuestión de formalidad. El interés de Ford, obviamente, como bien nos manifestaron, es vuelven y ven nada. Y saben que tienen ahora una punta en un Uruguay, y bueno, ojalá que estén 20 años, lo que sea. Que no se vuelvan ahí, ese va a ser nuestro objetivo siempre. Bien, y la última pregunta es a propósito del futuro, pero claro, con las ansiedades que evidentemente una noticia y un hecho como este genera. Primero, en cuanto al empleo, en este proyecto Ford, ¿es posible que se demande más personal que el que veníamos mencionando con el correr del tiempo? Segundo, ¿hay otros proyectos, hay otros negocios de armado en Uruguay, en Nordex, que ustedes estén manejando? Bueno, la primera cualidad sí, se puede incrementar, o eso va a depender del éxito comercial de todas, de las que tenemos actualmente y del propio Ford. Exacto. Te podemos dar el ejemplo de Casero. El proyecto PSA actual que tenemos la proyección de volumen fue inferior a lo que terminó siendo la realidad. Entonces se empleó más gente que la que se proyectaba. Ahí hay muchas variables que juegan, ¿no? La idea era hacer en entorno de 4.000 unidades año, y el año que viene vamos a hacer del proyecto Casero 7.000. O sea que y puede pasar. Y de la segunda, como te dijo Leo, si hace 15 años estamos buscando, vamos a seguir buscando. Somos inquietos, siempre estamos intentando algo más. Y bueno, sí, pero ¿tienen alguno ahí en la puerta? No, así con nombre y apellido no. O sea, si no te lo diría, no, para ayudar, que nos ayude desde la fe. No, pero bueno, siempre hay uno dentro del mundo utilitario de Ford. Bueno, hay muchas oportunidades, ojalá que venga alguna. Igualmente, esto es una responsabilidad enorme. Nordex va a estar a la altura de las circunstancias, como lo estuvo en sus 58 años. Y la realidad es que hoy estamos enfocados 100% en Transit, en lanzarlo en tiempo y forma, y bueno, y que sea un éxito. Leonel Delménico, con Nelson Revelo, los directores de Nordex, Sociedad Anónima, les agradezco la participación esta mañana en Perspectiva. Suerte entonces con estas líneas de trabajo que se están poniendo en marcha. Volvemos a conversar, bueno, seguramente cuando esté activándose ya esa producción. Serán invitados. Muchas gracias cuando quieran. Muchas gracias por la nota. Con mucho gusto, ahí estaremos entonces. Hasta pronto. Ya volvemos, ya viene la tertulia de este jueves.